Siempre, como estamos en una serie de predicaciones, me gusta mucho dar como una breve introducción, así como las series de Netflix, ¿cierto? En capítulos anteriores veníamos viendo esto como para que no te pierdas. Y si de pronto no has estado y dices, uy, ¿cómo así? Apenas me doy cuenta. Recuerda que en el canal de YouTube de la iglesia están todas las predicaciones montadas, así que te puedes desatrasar ahí de todas estas. En capítulos anteriores estábamos viendo, estamos en una serie que se llama El Caminar del Discípulo. El Caminar del Discípulo, que lo hemos representado con una ovejita, decimos que es inspirada en Jonathan Agudelo, ¿cierto? Una ovejita ahí inspirada en Jonathan. Este camino el caminar del discípulo básicamente ha sido como un resumen sencillito de tratar de entender si tú quieres empezar una vida con Jesús, ¿cierto? Si tú quieres caminar realmente con Dios, como que qué son las cosas más esenciales y básicas que la Biblia nos enseña de ese caminar. Porque a veces como que queremos, pero es como que ¿por dónde arranco? ¿Eso con qué se come? ¿O cómo es esto? ¿Cierto? Entonces esta serie es para eso, para ayudarte paso a paso a cómo se construye una relación con Dios y qué implica, porque a veces llegamos a ser muy simplistas en la manera en que abordamos una relación con Dios. Y gracias al Señor que tenemos en las Escrituras mucho que nos ejemplifica de qué se trata. Vimos en la ruedita, dale Cris porfa la siguiente, ¿cierto? Este es el caminar. Terminamos esta primera etapa verdecita, que es la que sigue en la otra diapositiva. Exactamente esta, ¿recuerdan? Responde al llamado de Dios, disfruta el regalo de Dios, sométete a la voluntad de Dios y terminamos viendo este gran paso que el Señor le pide a cada persona que quiere seguirlo a Él y es bautízate, que es una señal del pacto y le escuchamos hace 8 días que es como que, oye, cásate con el Señor. Cuando tú dices, mira, ya no tengo que buscar más, ya encontré dónde es que está la vida. Y te bautizas. El siguiente paso en la rueda del discipulado lo hemos llamado a crecer junto a la familia de Dios. Es como la etapa donde pasa la transformación de nuestra vida, porque todos sabemos que cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, Dios acepta a los pecadores, pero no los deja igualitos, ¿cierto? Eso es muy importante. Él empieza un proceso de santificación en nuestra vida. Pero ¿dónde pasa esa santificación? Eso es una pregunta, como que listo, ya estoy comprometido con Cristo. ¿Y cómo es que pasa esa transformación en mí? Sabemos que el Espíritu Santo de Dios empieza a poner como nuevos deseos en nosotros. De tal manera que uno como que empieza a tener como un hambre por orar, un hambre por leer la Biblia, un hambre por ir a la iglesia, ¿cierto? Y también como un hambre por hacer lo que uno sabe que le agrada a Dios. Pero también empiezan otros deseos a aparecer. Es como que ya no quieres hacer algunas cosas que hacías con mucha regularidad. Eso es el Espíritu Santo que va transformándonos internamente. Sin embargo, ¿dónde es que el Señor nos invita a ser transformados? Claro, la vida, las circunstancias y un montón de cosas nos cambian. Pero hay algo que tú vas a leer en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, que es como muy constante y es la forma plural en la que habla Jesús y en la que hablan los apóstoles en las cartas pastorales, que todos esos mandatos no son tanto individuales sino plurales. Y uno dice, ¿plurales? ¿Cómo que plurales? Aparece de hecho en el Nuevo Testamento una palabra en griego que se repite muchísimo, alelón. ¿Eso a qué les suena? Alelón. Los unos a los otros. Nada que ver, ¿cierto? Los unos a los otros. Anímense los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros, cuídense los unos a los otros, anímense, hospédense, abrácense. Hay un montón, como 25 más o menos he hecho en la lista, de cosas que pasan unos a otros. Entonces, aquí es donde necesitamos entender algo que las Escrituras muestran muy claramente y que va en contra de nuestra percepción cultural. Y es que mi relación con Dios es solamente una relación vertical. Porque la Biblia nos enseña
que si tú quieres cambiar, tú necesitas a otras personas en tu vida. Así que, ¿qué necesitamos? Necesitamos la iglesia. ¿Listo? Y hoy vamos a hablar particularmente de la iglesia, de cuál es el lugar que la iglesia tiene en tu caminar con Dios, ¿cierto? ¿Para qué? Pero antes tenemos que mirar como algunas perspectivas, percepciones que hemos tenido culturalmente acerca de la iglesia, porque cuando habla uno de la iglesia, eso puede haber muchas lecturas de eso. Y les hice una listica para ver si tú te autodiagnosticas en dónde estás, ¿vale? Hay algunas personas que han aceptado la iglesia y tienen de hecho una participación activa en ella, ¿cierto? Son miembros, se conectan, sirven constantemente, están involucrados en las comunidades, grupos, ministerios y demás cosas. La iglesia hace parte de su vida. Hay otras personas que son simpatizantes o asistentes ocasionales. Digamos que son aquellos que vienen normalmente en algún momento en particular de su vida, generalmente cuando están en problemas, ¿sí? O cuando hay ocasiones especiales. Entonces es como el momento en que yo voy a la iglesia. Hay otros que son como buscadores espirituales, que están yendo a una iglesia porque están buscando algo. Todavía no se han definido en una relación con Dios, pero sienten que este lugar puede ser un lugar donde pueden recibir aquello o encontrar aquello que están buscando. Los sincretistas son aquellas personas que como que toman la práctica de ir a la iglesia y mezclar varios tipos de religiones y filosofías. Entonces la iglesia es una de ellas. ¿Por qué? Porque no sé, como que voy allá y me siento en paz. Hay otros que quizás hemos crecido en la iglesia como una tradición. ¿Por qué? Porque mi papá me llevaba de chiquito, mi mamá me llevaba de chiquito, pues porque eso es lo que todo el mundo hace un domingo, pues entonces vamos allá. Otros han asumido una postura un poco más crítica y escéptica hacia la iglesia, que tiene como desconfianza, porque es que en esa iglesia le van a robar a uno la plata, ¿sí? Eso es lo que normalmente se dice. O allá le van a lavar el cerebro, o es que eso es para gente que no piensa, o es para manipular a las masas. Bueno, todas las cosas que ya hemos escuchado de la iglesia, como que no, hay como un escepticismo y una crítica. Aquellos que son indiferentes, como que, pues, ni fu ni fa, como dice mi mamá, pues como que... Otros que son ex miembros de la iglesia, personas que en algún momento asistieron a una iglesia, pero por alguna situación de abuso espiritual, ¿cierto? Malos líderes que abusaron de ellos, quizás desilusiones con aquellos que lo precedían y dicen, bueno, desilusiones doctrinales, desconexiones espirituales, heridas que otros nos hicieron, dijeron, hasta aquí. Iglesia, hasta aquí. De aquí para adelante, yo y Dios. Hay un montón así en nuestra ciudad, de mucha gente herida por la iglesia. Y otros opositores o antagonistas que activamente van en contra, ¿cierto? Y procuran por todos lados tratar de destruir la iglesia. Vale la pena uno mirarse en este espejo, ¿no? Como que ve, yo qué vengo siendo aquí. La iglesia, según las estadísticas que han sacado esta entidad de Barna, que estudia mucho, sobre todo en los Estados Unidos, el avance de la fe, se ha percatado que en los últimos 10 años la asistencia a la iglesia ha decrecido en la iglesia protestante un 7%. ¿Cierto? La gente ha dejado de ir a la iglesia, que de hecho después de COVID fue que más se vio eso. La gente empezó a consumir prédicas en YouTube o escuchar cositas y ya, pero desconectarse de esas cosas de la iglesia, especialmente porque hay muchas heridas detrás. Sin embargo, han venido creciendo después del COVID aquellas personas que están en una búsqueda espiritual. Entonces hay un fenómeno muy particular en este momento. Hay mucha gente peleada contra la iglesia, que decía, de esas cosas no me hable, pero yo tengo una búsqueda espiritual y una relación con Dios. Eso ha venido creciendo muchísimo, tanto que sino que es que ya me pongo a explicar, tanto que se ha venido dando una dinámica muy particular hacia el norte, ¿cierto? Hacia el norte global, en el cual, como la gente tiene peleas con la iglesia ha tenido que modificar la manera de poder proclamar el evangelio a través de comunidades misionales. Es muy interesante.
ese fenómeno es hacia el norte, porque hacia el sur es al revés. Antes la iglesia viene creciendo aceleradamente. Hay una migración. Y ahora es el sur el que está preparándose para enviar misioneros hacia el norte, hacia Europa, donde la fe está muriendo, hacia los Estados Unidos, Canadá y demás. Interesante ver cómo se mueve esto, ¿no? Ahora, hoy yo quiero que veamos en un texto que me encanta, en el libro de los Hechos, si lo puedes ir abriendo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver un texto que nos va a mostrar cuál es el papel que juega la iglesia en nuestro caminar con Dios. Mi intención, no te la voy a esconder, mi intención es persuadirte a que hoy, si has estado peleando, si has estado dando vueltas, si has estado en un sincretismo, lo que sea que estés, yo quisiera que hoy tú terminaras yéndote convencido de que necesitas pertenecer a una iglesia local, no asistir. Necesitas engranarte en la vida de una iglesia. Y espero que este texto te logre persuadir el por qué es tan importante, ¿vale? Esta realidad en la que la iglesia cada vez se ve más despreciada, yo quiero mostrarte con este texto 3 cositas. La primera es que la iglesia es el plan de Dios. La segunda es que la iglesia es el plan de Dios para ti. Y la tercera es que la iglesia es el plan de Dios para este mundo. ¿Listo? ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos guíe en este tiempo? Amado Padre, gracias por tu palabra que es viva, es eficaz, sabia, que nos abre el entendimiento y nos ayuda a ver la vida como tú la ves. Tú sabes que tenemos muchas distorsiones de la iglesia. Y te pido que por favor tu palabra hoy nos convenza de por qué es que tú has puesto tu vida para conformarla y tu empeño en edificarla y sostenerla hasta el fin. Porque es que la iglesia está en el centro del plan de Dios. Ayúdanos a entender eso y ayúdanos a entender qué parte juega ella en nuestra vida y nosotros en la vida de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Una iglesia para qué? A ver, ¿cuál es el lugar que tiene la iglesia en nuestro caminar con Dios? Vamos a arrancar con el primer versículo que está en Hechos capítulo 2, retomando el texto que Jonathan nos explicó la semana pasada. Vamos a ver el versículo 41. Recuerdan que Pedro acaba de terminar su predicación, ¿cierto? Y los hermanos se acercan a él y dicen, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y ellos, conmovidos por el Señor, dan este paso en obediencia a lo que Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense, ¿cierto?, para el perdón de los pecados. Versículo 41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Lo primero que uno ve en este texto es que la iglesia es un plan de Dios. Cuando nosotros vemos la iglesia, normalmente hemos entendido que la iglesia es un plan de hombres, ¿cierto que sí? Como que la iglesia se la inventaron gente para poder transmitir ideas, llevar a cabo sus cometidos, manipular al pueblo, ¿sí? Como que la iglesia se la inventan algunas personas en la humanidad. Sin embargo, este texto nos revela los orígenes, ¿cierto? El primer botoncito de dónde es que sale este tema de una iglesia. Cuando nosotros pensamos que la iglesia es un invento de Dios, es que empezamos a tener ese tipo de pensamiento que dice: a mí me gusta Jesús y sus enseñanzas, pero no me gusta mucho la iglesia, y uno la desecha. Pero miren lo que está pasando aquí. Después de que Pedro predica, estas personas conmovidas corren al arrepentimiento y a la fe, y entonces escuchan su palabra y se bautizan. ¿Y cuál era la palabra que Pedro les decía? Pues arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de andar lejos de Dios como ovejas perdidas, arrepiéntanse de eso y vuélvanse a Dios.
Ese es un llamado muy curioso porque esos eran judíos profesantes, tanto que estaban en Jerusalén adorando al Señor. Entonces se ve, ¿cómo que arrepiéntanse? Porque había algo en sus vidas que les llamó, como que llegó el Salvador que habíamos esperado y lo matamos. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y crean. Así que la primera foto que nos pone el texto son 3,000 personas conmovidas profundamente, bautizándose. Háganse esa imagen. Eso es impresionante. Y uno cuando llega acá, uno dice, listo, se cumplió el plan de Dios, porque si en últimas en el círculo del discipulado vimos que lo primero que hace Dios es llamarnos a atender el llamado al arrepentimiento y la fe, uno diría, listo, esta gente se volvió al Señor y ya se comprometió con Cristo. De aquí para adelante ya están listos. Porque yo creo que a veces eso es lo que nosotros pensamos acerca de nuestro caminar con Jesús. Por eso es tan importante esa rueda. Y piensa en los amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, por los cuales tú has estado orando y porque ves las situaciones que están viviendo en sus vidas y oras que el Señor, por favor, traiga esperanza y los lleve a conocerlo a Él y que puedan proceder a arrepentirse y a creer. Apenas ellos hacen eso, uno se llena de felicidad. Ahí terminó el trabajo. Eso es todo lo que el Señor quería. Nuestro texto continúa diciendo, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Se añadieron a qué? Piensen. ¿Se añadieron a qué? Ellos eran judíos, ¿sí? Y de un momento a otro un hombre se levanta a predicar, lleno del Espíritu Santo, ellos se arrepienten y creen, y se añadieron a qué. Es muy curioso, ¿no? Se añadieron. Esa palabra añadir es una palabra que aparece varias veces en Hechos. De hecho, no se los puse ahí la listica, pero hay como 25 pasajes más o menos que hacen referencia a un resumen que Hechos constantemente hace. Y es que el Señor añadía. Y muchos se sumaron y crecían los discípulos, que todo el tiempo se ve la iglesia creciendo, 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 como un grupo en particular que en el libro de los Hechos se les llama, ¿ustedes saben cómo llamaban los cristianos antes? Los del camino. Busquen en Hechos, los del camino, estos del camino, estos del camino y estos del camino, y perseguían el camino. Y después, junto con eso, aparece este nombre constante de los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús. Y por ahí en Antioquía es que se les dice por primera vez cristianos. Entonces parece que se está conformando como un nuevo grupo de personas en el cual Dios está añadiendo gente. Pero algo muy particular de Hechos es que ellos no forman una iglesia. Ustedes sabían que los cristianos aquí son como una secta dentro del judaísmo. ¿Sabían eso? Ellos no se separan del judaísmo. Ellos hacen parte del judaísmo, pero es como un grupo que algo le pasó al entender a Jesús y al rendir su vida, algo les pasó. Y ellos empiezan a sumarse y hay como algo que los define porque se añaden personas, así como cuando añadimos personas al grupo de WhatsApp, ¿cierto? Añadieron personas y se añadían. Y algo lindo que nuestro texto dice al final en el versículo 47 es que el que añadía eso era Dios. Entonces, ¿cuándo es que la iglesia se separa? Pues como para no dejarlos ahí. La iglesia se separa después que la empiezan a perseguir. ¿Recuerdan que los judaizantes se encendieron, matan a Esteban y luego la iglesia se va para todas partes? Y de hecho hay registro que cuando se van a la diáspora, ¿cierto? Que se riegan por todas partes, todavía siguen yendo a las sinagogas judías. Es mucho más tarde que aparece la iglesia cristiana como un movimiento aparte del judaísmo. Pero, ¿qué es este grupo de personas? Ese grupito de personas es un nuevo pueblo que Dios está creando. Si uno ve en el Génesis, por allá en la promesa de Abraham, en el capítulo 12, uno ve que Dios le promete a Abraham, no solamente que lo va a bendecir a él,
sino que va a bendecir ¿a quiénes? A todas las familias de la tierra a través de él. Y cuando uno va hacia el último capítulo por allá, a los últimos capítulos en Apocalipsis, se da cuenta, Apocalipsis 7, que hay una gran multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamando a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. De tapa a tapa, Dios habla de un solo pueblo que Él está salvando. Entonces, cuando vemos en Hechos, tenemos que entender que algo nuevo está empezando. Algo que más tarde conoceríamos como la iglesia. Un grupo que era para todas las naciones y de todas las naciones. Un grupo que no distinguía si era hombre o mujer, si era gentil o judío, o si era rico o si era pobre. Ese nuevo grupo, de hecho Efesios 2, lo llama una nueva humanidad. Dios está formando una nueva humanidad. Como si fuera un apartamento modelo. Ustedes saben que es un apartamento modelo, ¿no? Cuando uno va, por chismoso, que no tiene plata para comprar, pero uno quiere mirar el apartamento, y de alguna manera te haces la idea de cómo sería tu casa si compraras ese apartamento. Cosa que por lo general es muy lejos de la realidad, ¿cierto? Los apartamentos modelos son muy bonitos. Pero este nuevo grupo, vamos a ver en este texto, que se empieza a volver como algo muy distinto a lo que antes se había hecho. Pero es un solo grupo, sin enemistades entre ellos, sin barreras entre ellos, con una unidad impresionante. La iglesia es ese grupo, ese pueblo. Y de hecho yo quisiera animarte a empezar a quitar esta idea tan personalizada que has tenido de tu relación con Dios, porque de hecho cuando Dios vuelva por segunda vez, Él no va a venir por ti, y no va a venir por tu denominación y por tu iglesia en particular. Él viene por su iglesia, una sola. Y claro, la iglesia hoy es muy diversa, tiene muchas formas, pero es una sola. ¿Conformada por qué? Por esta doctrina que nos ha enseñado el Señor en su palabra de nuestra salvación a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es lo que forma la iglesia, a pesar de que hoy es tan diversa. La iglesia es algo que Dios tuvo en mente desde el principio de la fundación del mundo. Ese grupo en particular, tan diverso, pero que se une solamente gracias a Jesús. Pero nuestro texto continúa en el versículo 42 y nos amplía para entender cómo es que la iglesia es el plan de Dios para ti y para mí. Versículo 42. Y estas personas se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Los teólogos dicen que esta quizás es como la descripción más escueta y sencilla de qué es una iglesia, ¿sí? ¿A qué se dedica una iglesia? Porque la verdad puede haber muchas intenciones detrás de cualquier persona que se quiere sumar a una iglesia. Y he tenido por ahí una lista que uno puede sumarse a una iglesia porque es como la tradición de la familia. O sumarse a una iglesia para tener contactos, ¿ciertos? Y relaciones. Hasta para cerrar negocios, me ha tocado varios, ¿no? Uno puede entrar a una iglesia por presión social, ¿sí? O porque también está de moda. Y eso le pasa mucho a los muchachos. Como ven que todos los amigos, entonces vamos, entonces todos se vuelven cristianos. Uno puede entrar a una iglesia para obtener beneficios materiales y financieros. Y nos ha tocado, de hecho, pedirle a personas que dejen de asistir a la iglesia, porque notamos que no estaban viniendo por lo que debían venir. Una persona puede venir a la iglesia por entretenimiento, o por matar el aburrimiento también, por soledad. Y ya ahorita que van a hacer es que tardeada del adulto mayor, más todavía. Imagínate tan bueno.
Uno puede venir a una iglesia porque quiere evitar ir al cielo o porque básicamente siente que eso es lo que uno tiene que hacer, es una obligación religiosa, pues vamos a la iglesia. Pero Hechos nos describe de qué se trata una iglesia. Y hay 4 cositas, ¿las vieron? Muy sencillitas. 4 cositas que la iglesia hacía. Porque dice, se dedicaban, es decir, estaban concentrados particularmente en 4 cosas. La primera, en la doctrina de los apóstoles, que es básicamente el fundamento sobre el cual se genera toda la iglesia de ahí en adelante. Todas las cartas pastorales se generan desde ahí. Le dan forma a nuestra doctrina. Segundo, comunión, o en el griego koinonía, como esa fraternidad de estar juntos, de compartir, de pasar bueno, comunión. Tercero, partimiento del pan. ¿A qué se refiere eso? A la Santa Cena, ¿cierto? A la Santa Cena, que era constantemente, como lo celebramos hace 8 días, recuerdan, para hacer memoria de Él. Es decir, que constantemente se reunían y tomaban la cena, ¿para qué? Para hacer memoria del Evangelio. Todo el tiempo hacían memoria de lo que Cristo había hecho por ellos. Y lo último, para dedicarse a la oración. Entonces, ¿qué es lo central en este texto que toda iglesia debe tener? Siempre de estudiar la Biblia, ¿cierto? Una iglesia sana debe fomentar espacios más allá del domingo, que en verdad vivamos nuestra vida juntos. Una iglesia sana constantemente se está recordando el Evangelio. Y una iglesia sana constantemente vive en oración. ¿Qué pasaría si quitáramos una de estas 4? Hagan ahí matemáticas. ¿Qué pasaría si quitáramos la Biblia? Una iglesia sin Biblia, que hay muchas, ¿cierto? Una iglesia sin Biblia. Empieza entonces esa subjetividad y esa espiritualización y esas nuevas revelaciones a darle forma, ¿cierto? A darle forma a lo que creemos, decimos, pensamos, hacemos. ¿Por qué? Porque yo lo sentí, porque me lo dijo el Espíritu. Sí, pero, pastor, ¿pero dónde está eso en la Biblia? No, es que es una nueva revelación. La doctrina de los apóstoles. Es un peligro una iglesia sin Biblia. Y por favor, que sea una Biblia abierta y una Biblia que se lee, no una Biblia para manotearla, porque también he visto muchos así, que salen con la Biblia pero para manotear y nunca dicen nada ni nunca leen nada de la Biblia. Hermanos, ustedes saben que yo los quiero mucho, ¿cierto? Ustedes saben que yo los quiero mucho, por lo que voy a decir. Yo sé que yo no soy el mejor predicador. Y sé que hay unos predicadores que son unos comunicadores impresionantes. Unos comunicadores impresionantes. Pero que uno nunca ve Biblia. Y sé que muchos de ustedes constantemente los escuchan. Tengan cuidado. Tengan cuidado con quienes están escuchando. Que tú veas claramente que se está exponiendo, se está desmenuzando la palabra, que tú la entiendes. Porque para manipular hay mucho. Para manipular hay mucho. Pero este es nuestro fundamento sólido. No te dejes comer cuento. Por favor, ten cuidado con eso. ¿Sí? ¿Qué pasa si quitamos de la iglesia la comunión? Entonces nos volvemos una institución, ¿sí? Donde yo voy, no tengo relación con nadie, entro y salgo, pare de contar. Nadie sabe dónde estoy y no sé dónde está nadie. Hay soledad, hay aislamiento y hay una falta de crecimiento porque nadie puede ver mi vida. Nadie me puede exhortar, nadie me puede animar, nadie. Porque es básicamente una institución donde yo voy un domingo y ya. Entro y salgo, sale. ¿Qué pasa si quitamos de una iglesia el Evangelio? Ese recuerdo constante de lo que Jesús hizo a favor de nosotros. Ahí es donde aparece ese moralismo tan bravo y ese legalismo que nos hace estar juzgando unos a otros. ¿Cierto que sí? Si quitamos la gracia de nuestro Señor y el recordatorio que somos pecadores salvados solamente por su misericordia, entonces perdemos todo. Es como si quitáramos esa columna en este momento. Nos aplasta. ¿Y qué pasa si quitamos la oración?
empieza esa autonomía, pero también esa falta de poder. Porque ustedes se han dado cuenta que cuando uno va a hacer algo para el Señor necesita eso, poder, poder, y también una falta de frutos. Esas 4 cosas son esenciales para la iglesia. Pero ¿por qué entonces son esenciales para ti, mi querido y mi querida? La iglesia es el regalo y el plan de Dios para ti por estas mismas 4 cosas. Porque en ella es que tú creces en el conocimiento verdadero de Dios a través de la palabra y no de ideas de personas. La iglesia te guarda esa subjetividad y de esa tergiversación de ideas, de la manipulación. Una sana iglesia te va a guardar de eso. En la iglesia, tú al vivir junto con otros la fe, puedes ser ayudado para levantarte, animarte, exhortarte cuando estás mal y jalarte las orejas y ayudarte a vivir cada vez más a la estatura de Cristo. Pero también tú, con todo lo que el Espíritu Santo de Dios te dio, también eres un elemento útil en las manos de Dios para ayudar a otros. La iglesia es un regalo y un plan de Dios para ti, porque en ella es que tú recuerdas constantemente el Evangelio, constantemente aquello que te salvó y aquello que es el motor para cualquier transformación en tu vida. Y es en la iglesia en donde tú aprendes a orar, ya no de manera egocéntrica como solemos orar cuando estamos en la casa, por yo y los míos, ¿cierto? Porque la iglesia, cuando empezamos a orar por el plan de Dios en el mundo, porque empezamos a orar por otras personas, por otras cosas que están pasando. Por eso la iglesia es un regalo de Dios para ti y es el plan de Dios para ti. Sin iglesia te pierdes todo eso y en últimas te pierdes. Pero nuestro texto avanza al versículo 43 en adelante. Y estos últimos versículos son como una fotografía. Pareciera que Lucas, el escritor de Hechos, empieza a plasmarnos cómo se veía la iglesia. Escuchen esto. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Quiénes están en la iglesia? Los que iban siendo salvos. Aquí es donde me van a pedir plata, dirán algunos, ¿no? Nuestro texto empieza mostrando como si tuvieras una imagen en 3D de todo lo que empezó a pasar con ese nuevo grupo, con ese nuevo pueblo, esa nueva humanidad que Dios está haciendo. Había mucho poder y milagros, y milagros. Y sé que algunos se preguntarán, oíste pastor, ¿por qué es que no vemos tantos milagros hoy en día? ¿Cierto? Eso sería tan bacano que vos pasaras y la sombra sanara a la gente, es cierto, como dice Pedro más adelante. Yo creo que es una cosa muy importante porque esa es una pregunta que ahora me han hecho. En la historia de la Biblia vemos momentos que podríamos denominar como avivamientos de Dios, en los cuales Dios sobrenaturalmente opera en la historia, haciendo unas cosas impresionantes para un propósito en particular. ¿Sí? Por ejemplo, Moisés y la liberación de los israelitas de Egipto. ¿Cuántas plagas fueron? 10 plagas, son cosas sobrenaturales pasando, y una nube y fuego y el mar se abre. Pero después aparece casi que una cosa muy pequeñita de cosas sobrenaturales. Después aparece la época de los jueces y claro, Dios libera en algunas formas particulares después de 20 años, después de 40 años, después de 30 años. Y después aparecen los profetas
en el periodo que se dividen los reyes. Y los profetas entran otra vez con un montón de poder, porque están llamando al pueblo de Dios a volverse nuevamente a Dios. Y luego cesa nuevamente toda esa ola de milagros y profecía. Y quedan 400 años de silencio. Y aparece Jesús. Y Jesús empieza a hacer un montón de milagros donde pasaba todo, empieza a cambiar. Y muere y asciende y envía su espíritu y les da poder a sus apóstoles para hacer un montón de cosas. Y arranca la época de Hechos con los apóstoles, que en Hechos lo dice todo el tiempo, los apóstoles, y a esos hombres el Señor les da sobrenaturalmente poder y hacen obras sobrenaturales. Y después en las cartas pastorales, no sé si ustedes han notado, vuelve y baja. Uno no encuentra mucho de los milagros y de las revelaciones y de las apariciones en las cartas pastorales. ¿Se han dado cuenta de eso? Los teólogos han analizado estos fenómenos como avivamientos de parte de Dios, que siguen pasando en la historia. Estudian la historia de la iglesia. También momentos en donde ¡bruf!, el Señor sube y todo el mundo se convierte, miles de personas llegan. Y después vuelve y baja la marea para cosas particulares que Dios está haciendo en su historia. Yo creo que Dios obra constantemente, pero quizás para responder esa pregunta que sé que algunos tienen, quería aprovechar, discúlpenme que me extienda en esto, pero quería aprovechar para explicarles eso. Son momentos en la historia en donde Dios opera sobrenaturalmente de esa manera tan masiva, ¿sí? Ahora, lo siguiente que vemos de este pueblo, de esta nueva humanidad, es que empieza a moldear como una nueva cultura, como una nueva sociedad, porque viven la vida juntos, comparten sus posesiones y comparten también sus cargas. ¿Por qué es que estaban vendiendo las cosas? ¿Por qué? Porque había gente en necesidad y ellos la estaban cubriendo. Es una generosidad radical la que produjo el evangelio en sus vidas. Ese impacto se ve más adelante, por ahí en el capítulo 4, versículo 32 de Hechos, donde la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según la necesidad. Y ahí es donde viene la pregunta. Entonces, ¿qué me va a pedir? ¿Qué tenemos que vender? Queridos, cuando ustedes lean sus Biblias, especialmente en Hechos, tienen que entender, cuando lean, qué cosas aparecen como mandatos, ¿cierto? Como prescripciones. Y qué cosas aparecen como narraciones o descripciones de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces en la historia de la iglesia, hasta el día de hoy, se utilizan textos como este para manipular a las personas y decirles: sí, vea que la palabra dice que usted venda eso. Venda sus tierras, venda su apartamento, entréguele su empresa al Señor. Y mira la cantidad de gente que ha venido dañada a esta iglesia por eso. Es impresionante. Uno pensaría que es tan común. Pero es que claro, la palabra de Dios lo dice. Pero como yo no he estudiado la palabra de Dios, no entiendo eso. Y por eso quiero ayudarte a entenderlo. Este texto nos describe un fenómeno que pasó. Es decir, la conmoción de haber recibido a Cristo en sus vidas y entender lo que Él hizo en esa cruz a favor de ellos, cambió radicalmente la manera en que ellos pensaban, pero radicalmente. Tanto que aunque la cultura judía era generosa, esto se pasó. Porque la gente empezó a ver a sus hermanos como que: ¿cómo así que este está sin trabajo? ¿Cierto? ¿Y cómo así que este no tiene comida? ¿Y cómo así que este no tiene transporte? ¿Y cómo así que este no tiene una casa? Y empezó con una convicción propia a vender lo que tenían para que otros pudieran también tener. Eso en la teología de la liberación se convirtió en la bandera de batalla. ¿Para qué? Para el comunismo, ¿cierto? Vea que la Biblia dice eso. O sea, no. ¿Por qué no? Porque si pasas los capítulos adelante, solamente 2 capítulos, al capítulo 5, te vas a dar cuenta de una historia
La historia de Ananías y Zafira. ¿Recuerdan eso? Como la gente estaba vendiendo sus cosas, Ananías y Zafira como que se sintieron como que, uy, no, entonces tenemos que vender las cosas. Entonces vendieron la tierrita. Pero se pusieron de acuerdo para decir que la habían vendido por menos. ¿Por qué? Pues para poder guardar alguna cosa, ¿no? Si es para guardar alguna cosa. Entonces ellos van allá donde Pedro, porque todos llevan eso a los pies de los apóstoles y de ahí lo distribuían a la comunidad. Y ellos van y le dicen, bueno, ¿y este fue el precio que...? Sí, ese fue. Y Pedro lo exhorta y le dice, ¿por qué le has mentido a Dios? Y ¡pum!, cae muerto. Y después llega su esposa y le preguntan lo mismo, ¿por qué? ¿Eso fue el precio? ¿Sí? ¿Por qué se pusieron de acuerdo para mentirle a Dios? ¡Pum!, cae muerto. Pero hay algo en ese texto que es muy importante, porque Pedro les dice, cuando el terreno era de ustedes. ¿Qué necesidad tenían de venderlo? Y cuando lo vendieron, la plata la tenían ustedes. ¿Qué necesidad tenían de traerla? Ahí nos aclara que esto no era un requisito para la comunidad. Y eso no era algo que los apóstoles estuvieran pidiéndole a la gente. Era algo que la gente voluntariamente quería hacer. Porque en serio, el evangelio produce esa radicalidad. Que yo dejo de estar pensando tanto en mí mismo y empiezo a pensar en otros. ¿Entienden el punto? ¿Entienden por qué no pedimos como que entonces vendan todo? Porque en últimas, mis queridos, debemos tener cuidado con esas manipulaciones que escuchamos. Cuando nos manipulan, ¿cierto? Nos influencian o aún personas que las obligan a dar plata a la iglesia. Porque eso no aparece en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Aparece como algo que nace de un corazón que está profundamente agradecido con el Señor. Y lo que más anhela es que muchas personas puedan conocer de Jesús. Por eso es que yo doy. ¿Sí? Y por eso es que no pasamos ninguna cosa aquí en la iglesia. Si tú quieres dar, ahí hay unas cobres. Porque quien da, ha de darlo con alegría en su corazón. No como una obligación, ni como un negocio, ni por temor. ¿Sí? Así que por favor, tengan cuidado. El impacto del evangelio no solamente modeló esta radical generosidad, sino que miren que en últimas empieza a generarse una estructura social completamente diferente, porque gente de todas partes se está mezclando, ricos, pobres se están juntando, judíos y gentiles se están juntando, todo el mundo se está juntando, más adelante en el relato, porque la iglesia empieza a convertirse en ese nuevo pueblo donde aparece exaltado el amor y el sacrificio, la dignidad del ser humano, la equidad, la comunidad y la solidaridad, la justicia social, la santidad, la humildad y el servicio. El evangelio empezó a producir algo totalmente diferente en la sociedad. De hecho, no solamente había práctica, sino que este pueblo tenía como una particularidad que llamaba mucho la atención de la gente alrededor. Miren los versículos finales. Día tras día, versículo 46, continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Miren cómo estas personas se juntaban en diferentes lugares. Se juntaban en el templo, porque recuerden que todavía no se habían separado del judaísmo. Estaban en la oración y se ponían de común acuerdo. Nos vamos a encontrar en el pórtico de Salomón. Sí, vamos. Y todos los cristianos iban para allá a adorar al Señor juntos. Pero después de que terminaban allá en el culto, ¿para dónde se iban? Para las casas. ¿A qué? A comer. Por eso decimos que la comida es algo que es de sana doctrina en cada casa de un creyente. Es decir, la comida tiene que estar. Es bíblico, eso sí es bíblico. Ahí está claritico. Que siempre había comida. Y la separan de la Santa Cena. Había mucha comida. ¿Por qué comida? ¿Qué pasa cuando uno invita a la casa de gente y hay comida? Unidad. ¿Qué más?
compartir, generosidad, familia. Por eso el texto nos dice que este pueblo en particular, como que todo el mundo empezó a ver que se movían y estaban en las casas, y la forma en que compartían era con alegría, con sencillez de corazón o con humildad. ¿Cierto? Que nadie tiene pompa de nada, ¿no? Con sencillez, así, como con hermanos, ¿sí me entiendes? Sin esas estructuras y esas cosas, no, con mucha sencillez de corazón. Y alabando a Dios, es decir, con un corazón agradecido con Dios. Claro, cuando el pueblo empieza a ver eso, la justicia, la misericordia, el compañerismo, la ayuda mutua, más esa alegría, ese carácter humilde y tan sencillo que se puede relacionar con todo el mundo de un creyente, y esa gratitud constante, no la amargura, la gratitud constante al Señor, el pueblo empezó a apreciar mucho, mucho a ese pueblo, a esa gente, a ese grupo que se empezó a formar ahí. Tanto que daban ganas de, oíste, ¿qué es eso que ustedes hacen? Como que daban ganas de conocer qué era lo que pasó. Porque estos eran de nosotros, pero ya no se comportan como nosotros. No porque anden así como santurrones. ¿O es la descripción que dice el texto? ¿Les parece que la iglesia se veía como un montón de santurrones que criticaban a todo el mundo? No, gente bacana, con la que uno quería estar. Oye, qué bonito esta gente, como se ayuda, como se anima, como se hospeda, como se cuidan, como dejan de pensar tanto en sí mismos y empiezan a pensar en los otros. Y ahí es donde aparece que el Señor añadía y añadía y añadía a la iglesia. Eso es lo que está detrás, mis queridos, de las comunidades misionales. Porque creemos lo que dice por ahí el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. En esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. De hecho, más adelante dice que a Dios nadie lo ha visto en la primera carta de Juan. Pero cuando nosotros nos amamos, se hace evidente. ¿Ven el poder de la iglesia junta? Cuando realmente vive así, en amor. Eso es lo que soñamos nosotros con las comunidades misionales. Por eso son tan importantes en nuestra vida de iglesia. Esos grupitos pequeños en casa. Porque la gente, los vecinos, los compañeros, oye, tan bonito eso que ustedes en verdad como que se quieren bastante, ¿no? Si yo puedo ir, claro, mijo, venga para adentro. ¿Entiendes? Eso ha pasado en nuestras comunidades, como que, ay, tan bonito esto. ¿Sí? Eso pasaba desde el principio en la iglesia. Ahora, ¿por qué digo que la iglesia no solamente es el plan de Dios para ti, sino el plan de Dios para el mundo? Todos creo que estamos de acuerdo en que en el mundo hay algo muy malo, ¿cierto? Y todos estamos aterrados como que la sociedad está en declive, todas las cosas están peores, ¿cierto? O las expresiones de ¿qué mundo le va a tocar a nuestros hijos? ¿Sí? Eso deja ver que nosotros sabemos que la sociedad está fregada, ¿cierto que sí? Eso deja ver eso. Pero miren la nueva sociedad que está produciendo esta gente que rindió su vida a Jesús. ¿Cierto que es muy distinta? ¿Cierto que sí? De hecho, yo no sé si ustedes saben que de la iglesia se habla muy mal. Es como en las noticias, que uno solamente ve noticias malas. Uno dice como que ¿cuándo era que ponen algo bueno pues en las noticias para ver? Que como ánimo de verla. Pero no sé si han notado que de la iglesia siempre se habla muy mal y se resalta todo lo perverso y lo dañado de la iglesia, que es muy triste y es cierto. Pero de hecho hay un libro muy bonito de un filósofo que se llama Vishal Mangalwadi, que se llama El libro que le dio forma al mundo. Y este hombre empieza a hacer un estudio dentro de varios, creo que a César Vidal también tiene uno muy parecido, donde empieza a mostrar cómo lo que hoy tenemos vino desde ahí. Ese tema de la importancia de la educación en el mundo, ¿saben quién lo promovió? La Iglesia del Señor. ¿Saben de dónde salió la Universidad de París, Oxford, Cambridge? De la iglesia. Porque sintieron que tenían que desarrollar la cultura
y transformarla. ¿De dónde viene la alfabetización? Esta idea de las bibliotecas de la iglesia. Este desarrollo científico que dicen, no es que si tú te vuelves creyente, entonces vas a frenar tu mente. De hecho, la historia muestra que grandes científicos, a razón de su fe, es que se dieron a la búsqueda de, oíste, ¿verdad? Pero la palabra dice esto, ven y miremos más allá. Y empiezan a ir lejos en el desarrollo, como Isaac Newton, como Blaise Pascal, y bueno, la lista es enorme. La iglesia transforma el arte y la cultura. Ustedes saben que los derechos humanos que tenemos son basados en la fe cristiana, que eso fue lo que le dio origen. De hecho, que mucho de la pelea del humanismo, en últimas, es porque la Biblia enseña que el ser humano es valioso porque fue creado a imagen de Dios. Y la iglesia peleó por eso. También peleó por la esclavitud. Porque esas personas también, aunque son de otro color, fueron creadas a imagen de Dios. Fue la iglesia la que las peleó. Asistencia social, legislación, gobierno, reconciliación, paz, familia, sociedad. ¿Quién está peleando por los niños hoy? ¿O por la familia? Ahora, tristemente, tengo que admitir que muchas de estas cosas son cosas que vemos hoy, que tuvieron su origen en la iglesia, pero quizás, mis hermanos, son cosas como muy del pasado. ¿Cierto que sí? Yo me quedé pensando eso en estos días. Y si la iglesia es el plan de Dios para el mundo, así como lo vimos en la historia, ¿no será que nosotros hemos estado tergiversando lo que significa una iglesia? Particularmente me puse a pensar si de pronto nuestro individualismo cultural llegó a dañar lo que Dios ha estado pensándose con la iglesia. Porque para estos creyentes esto cambiaba el mundo. Para nosotros, esto nos cambia a nosotros. Pero la agenda de Dios es mucho más grande y es a través de su iglesia. Ahora, hay un texto en la primera carta de Pedro que quisiera dejarte como una conclusión a ¿por qué la iglesia es importante? ¿Es el plan de Dios? ¿Es el lugar que Dios planeó para que tú crecieras en la fe? ¿Es el lugar que Dios planeó en que tú estuvieras para que transformaras el mundo? Dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, creo que lo tienen. Pero ustedes, le dice a la iglesia, son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que, he ahí el propósito, anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Queridos, la iglesia es importante, no solamente para ti, sino porque está en el centro, en el corazón del plan de Dios. Si tú quieres crecer en tu caminar con Cristo, tú necesitas pertenecer a una iglesia. Por favor, a una iglesia sana. Una iglesia sana, en donde tengas palabra, comunión y fraternidad, donde constantemente te recuerden el evangelio y lo que Cristo ha hecho por ti, y donde constantemente te lleven a la oración. ¿Vale? Ahora, quiero dejarles 3 invitaciones como conclusión. Empezamos haciendo una lista de las diferentes lecturas que teníamos de la iglesia. Y la primera, yo quisiera que hoy, si has estado peleado con la iglesia, hoy puedas reconciliarte con ella. Yo sé que esto que vemos acá no es quizás la iglesia que tenemos hoy en día, ¿cierto que sí? Vemos muchos adefesios, errores en la iglesia. De hecho, Hechos nos muestra que la iglesia no fue perfecta por mucho tiempo, porque después apareció lo de Ananías y Zafira, y después por allá las viudas de los creyentes griegos
no estaban siendo atendidas, no les daban el mercado a ellas y hacían una separación de unos con otros. Claro, la iglesia es el plan de Dios, pero en cuanto tú y yo estemos en ella, va a ser imperfecta, va a ser muy imperfecta. Pero entonces descartaremos la iglesia porque es imperfecta. No es lo que Dios creó, pero es lo que Dios eligió y en donde Dios está poniendo su corazón, lo que Dios está edificando y lo que Dios va a recoger al final de los tiempos, su iglesia. Y en esto yo quisiera animarte a que tengamos cuidado en las maneras en que socialmente, como decían las estadísticas, como que la iglesia va perdiendo importancia, porque pensamos que es mala. Yo creo que socialmente hacemos como esas matemáticas, como que el matrimonio es malo, no te cases. ¿Es malo el matrimonio? No, malo los que lo conforman. La institución es hermosa. Se los digo con 17 años de experiencia. Es hermoso el diseño de Dios. Yo me gozo, yo decía, uy, qué idiota, Señor. Yo sería, pero mejor dicho, una bola donde no tuviera a mi esposa al lado. Es decir, eso es una bendición de Dios. Pero porque a uno u otro no le funcionó, entonces ya se maldice el matrimonio. Los hijos son una bendición de Dios. No son un estorbo. No son un estorbo para la felicidad. Los hijos son un regalo. Bienaventurado el que se llena de hijos, dice la palabra. Pero nosotros decimos, ay, no, es que los hijos, no puedes desarrollar su vida. ¿Ven cómo empezamos a cambiar lo bueno que Dios da y le empezamos a llamar como que no, eso no es bueno, eso es malo? Por los ejemplos que quizás tenemos. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia es el regalo de Dios. Es una bendición para ti. Pero, ay, no, en esas iglesias manipulan, en esa iglesia me hirió, entonces la quito. No, ¿por qué vas a desechar la iglesia? Si la iglesia es el plan de Dios para el mundo y también para ti. No la puedes desechar. Hemos de amarla. Y por eso las cartas pastorales hablan tanto de tolérense unos a otros, perdónense unos a otros, aguántense. ¿Por qué? Porque somos complicaditos, ¿sí o no? Somos muy complicaditos y vivir juntos es una cosa complicada. Pero queridos, fue el diseño de Dios. Y de hecho es acá, ahí, rozándonos unos con otros, que el carácter de Cristo está siendo formado. Porque es cierto, ¿dónde es que aprendemos la paciencia? Sino viviéndonos con otros. ¿Dónde aprendemos a perdonarnos las heridas que nos hacemos? Sino viviéndonos con otros. ¿Dónde aprendemos a amar sacrificialmente si no tienes un otro al que amar? La iglesia es un regalo para ti. Por eso, la segunda invitación es que disfrutes el plan que Dios creó. Haz parte de la iglesia. No estés en la periferia, métete de todo, del todo. Y si has estado en comunidad misional, métete en una comunidad misional. ¿Quieres probar la iglesia? Tienes que estar en una comunidad misional. El domingo no se siente la iglesia como realmente es, apenas un pedacito. Y la tercera, mis queridos, siempre les he dicho, esta iglesia va a ser lo que ustedes sean en obediencia a los dones que Dios les dio. De aquí pueden salir muchos ministerios y mucha acción social, pero quizás esa carga que tienes, ese es el don para esta iglesia. Ese dolor que tú tienes por los ancianos es lo que nos va a mover hacia allá. Ese dolor que tú tienes por el ministerio carcelario es lo que nos va a mover hacia allá. Ese dolor que tú tienes por los niños en la calle es lo que nos va a mover hacia allá. Por eso yo te animo, si tienes dolores y pasiones en tu corazón que Dios ha puesto, habla. Pero no para que yo haga el ministerio nuevo, porque si no haríamos muchos ministerios. Porque varios se me acercan y me dicen, pastor, ¿por qué no hace una cosa como para niños? Yo lo apoyo. Y yo, no, mía. No, queremos apoyarte. La iglesia tiene que seguir cambiando el mundo. Y esa pasión y esos dolores que Dios puso ahí, tienes que dejarlos salir. ¿Qué tal si oramos? Y quiero tomar un momento en silencio para que pienses cómo cambia tu perspectiva de la iglesia.
de esas lecturas que has tenido, ¿cómo la ves ahora? Después de pasar la palabra y ponértela como unas gafas para, es que de esto es que se trata. Dios está formando un pueblo, una nueva humanidad. Y cuando tú crees en Jesús, Dios te está añadiendo a ser parte de ese gran proyecto. Por eso quiero animarte a que des el paso. Y si te han herido como muchos que están aquí hoy, muchos están heridos, yo te invito a que le creas a Dios. Es su plan, fue su idea. Como pastor te pido perdón por las personas que te dañaron, que te manipularon, que tomaron de tu plata, de tu tiempo, que te utilizaron. Quiero pedirte perdón en nombre de la iglesia del Señor a la que represento, porque eso no es una sana doctrina. Y espero que, como dice la palabra, puedas tomar del perdón que has recibido en Cristo y puedas recibir de Él la fuerza para poder soltar y perdonar a aquellos en los que confiaste y te dañaron. Pero también quiero animar a los que han estado como itinerantes en la periferia de la iglesia, como observadores. El Señor quiere darte tanto a través de la iglesia, tanto. Y yo sé que hay muchas agendas y muchas ocupaciones. Pero cuando hablamos de la iglesia estamos hablando del gran proyecto de Dios. Es que no hay otro. Es este. ¿Por qué no das ese paso? Conéctate. Empieza a explorar. Y sí, te anticipo que va a ser difícil. Quizás te van a herir. Y quizás vas a herir a otros también. Pero es el camino que Dios diseñó para transformarte. También quiero animar por último a quienes se han sentido desconectados de la iglesia. Quizás porque ha habido una expectativa de que otros estén para ti y no han estado. Y también te quiero pedir perdón por eso. Sin embargo, quiero animarte a que, contrario a alejarte y distanciarte, tomen los pasos para amar a aquella que Dios ama. Y que de hecho que tú seas el cambio. Muchos aquí adolecemos de cosas que quisiéramos que hubieran pasado en la iglesia. Quizás por años no ha sido posible. Y te sientes desilusionado o desilusionada de ella. Pero quiero animarte hoy a que tú ames la iglesia así imperfecta como es, así como la ama Jesús y así como te ama a ti Jesús. Extiende gracia a tu iglesia local, a tus hermanos y hermanas, a tus líderes, a tu pastor. Extiende gracia hoy. Y decide soltar la amargura de tu corazón, porque siento que varios
han estado experimentando eso. Da este paso en obediencia al Señor. Dalo en amor al Señor. Y da este paso creyéndole al Señor. Ama a la iglesia. Bendice a la iglesia. Sé parte de ella. Ayúdanos, Señor. Como vemos en este texto, solo tu Espíritu puede producir eso. La iglesia es un milagro, considerando que nosotros hacemos parte de ella. Te damos gracias, Señor, por nuestra iglesia. Y aunque sí nos hemos herido, decepcionado, nos hemos aporreado mutuamente, también hemos crecido, Señor. Tú nos has enseñado a crecer. Nos has madurado. Has hecho relaciones más profundas en nosotros. Entregas de un amor más sacrificial, como yo lo he visto a lo largo de estos años. De un servicio mutuo, de un cuidado mutuo. Gracias por nuestro Redil Belén, por esta familia en la que tú nos has injertado. Sigue protegiéndonos, Señor, protegiendo tu palabra, protegiendo la comunión, protegiendo el evangelio y protegiendo la vida de oración. Edifica tu iglesia, Señor. Si tú no lo haces, yo no soy capaz de hacerlo, ni ninguno de nosotros. Pero somos colaboradores en lo que estás haciendo aquí y en este mundo. Te creemos a ti y por eso seguimos adelante, creyendo en lo que tú estás formando. Y como dice Apocalipsis, esa que un día se verá gloriosa, hermosa, vestida de lino fino, sin mancha, sin arruga, lavada por la sangre del Cordero que entregó su vida por ella. Ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos allá, Señor, en lo que tú harás con tu iglesia y harás con nuestra vida y a través de nuestra vida en ella, en el nombre de Jesús. Amén.